Muy bien. Bueno, hola, un saludo para todos. Creo que ya me deben estar viendo. Por favor, a ver. En el chat. Aquí ya los estoy leyendo. Perfecto, los estoy leyendo aquí en el chat. Aquí rápidamente. Sandra Viviana. Sandra Viviana. Hola, Sandra. Bueno, espero que estén todos súper bien. Julio, Mariana Colina, Ramón, Jocelyn, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados. Hoy tenemos pues una actividad gracias a Sony Alpha, donde estaremos enfocados en hablar sobre storytelling en fotografía de alimentos. A ver, también reviso acá. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, la idea básicamente de esta charla que tenemos gracias a Sony Alpha es compartirles conocimiento, compartirles información y especialmente pues aquellos fotógrafos y aquellas personas que quieren estar profundizando más en el mundo de la fotografía de alimentos. Y este es un tema pues bien especial que desde hace tal vez un mes y medio, 2 meses, empecé a desarrollar y está enfocado en storytelling. Entonces vamos a conversar. La idea es que voy a estar leyéndolos en el chat, ya también por temas de comodidad de todos. He deshabilitado el audio o los micrófonos de cada uno de ustedes para que no se vuelva pues un poco caótico todo el mundo hablando. Entonces voy a estar leyendo el chat con las preguntas que tengan sobre esta charla. También entonces me confirman que me están viendo bien, me están escuchando bien y también por favor me cuentan si están viendo la presentación, ¿sí? Si están viendo lo que estoy proyectando. Perfecto, Mariana Colina me confirma. Perfecto, gracias Mariana. Y bueno, también me gustaría saber desde dónde nos están visitando. Sí me gustaría saber los países que nos están visitando. También recuerden pues que esto va a quedar grabado y va a estar subido más adelante en mi canal de YouTube. Bueno, aquí también ya los leo. Nos visitan desde Colombia, desde Bogotá, Ciudad de Panamá, desde Argentina, desde Ecuador, desde México, desde Perú, desde Buenos Aires. Espectacular, me encanta. Me encanta desde Nueva York, Sergio. Gracias por estar conectado. Buenísimo. Iván desde Cancún. Qué bueno ir a Cancún, a Valparaíso. Me encantaría ir a Valparaíso. Y bueno, esperemos que esta cuarentena nos permita viajar con más frecuencia para poder hacer muchísimos talleres en algunas ciudades. Bueno, a ver, voy a seguir también aceptando más personas. Ok. Bueno, y también si están a través de sus computadoras, tómenle una foto a lo que estamos haciendo y súbanlo a las redes y etiquetan a Sony Alpha, me etiquetan a mí y empezamos a hacer de esto un círculo bien bueno, ¿sí? Una red bien interesante. Bueno, entonces, sin más introducción, comienzo entonces con esta presentación, con esta charla. Para aquellas personas que no me conocen
Bueno, mi nombre es Andrés Felipe Bermúdez, estoy ubicado en la ciudad de Medellín, en Colombia, y soy fotógrafo desde hace un buen tiempo atrás, pero ya enfocado, especializado en fotografía de alimentos. Llevo alrededor de 5 o 6 años y enfocado específicamente en alimentos. Si hago otro tipo de fotografía, me gusta mucho la fotografía de retrato, pero esto enfocado en alimentos me apasiona muchísimo y he empezado pues a desarrollar un conocimiento bien bonito en torno a la fotografía de alimentos. De hecho, también aprovecho para aquellas personas que no están enteradas del ebook que saqué sobre composición en fotografía de alimentos. Está en mi página web. Ahí van a ver el link donde los va a llevar a Amazon. Está en Amazon. Es un ebook muy sencillo de leer. Está escrito como si estuvieran conversando conmigo. Y la idea de ese ebook es precisamente dar herramientas para que puedan entender los conceptos que hay detrás de la composición en fotografía de alimentos. Y de hecho, lo que voy a hablar aquí también de storytelling tiene que ver con, con algo de composición. Bueno, entonces, recuerden que los estoy leyendo. Pueden preguntar en cualquier momento. Aquí tengo abierta la ventana del chat y, y bueno, entonces sigamos para adelante. Bueno, también les recuerdo para aquellas personas que tienen equipo Sony y quieran invertir en accesorios, cámaras, pero todo en torno o enfocado a la fotografía. Me pueden escribir a través de Instagram o a través de WhatsApp. En mi perfil de Instagram están todos mis datos. Y a través de Sony Alpha, se puede trabajar un descuento. Les puedo conseguir un descuento para que tengan más oportunidades de actualizar equipos o comprar equipos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora sí comencemos eh, con storytelling. Eh, bueno, listo. Bueno, entonces, ¿qué es storytelling? ¿Qué es storytelling? Storytelling es algo relativamente simple, ¿sí? Es algo que yo digo que es de trabajar algo de lógica, pero de mucha conexión con el alimento. Y básicamente el storytelling es contar una historia a través de los elementos que hay en una fotografía, ¿sí? Y a través de... A ver, espera, yo leo acá, por favor deshabilita el chat que interrumpe el video. Eh, no, listo, creo que ahí Jul me está diciendo... deshabilita el chat. Bueno, no, pero ¿sabes qué, Jul? No lo puedo deshabilitar porque sí los tengo que leer mientras me hacen preguntas, porque sí quiero que sean en tiempo real. No quiero hacer la presentación y luego que me hagan preguntas. Entonces, sí mejor lo haré así. Yo creo que, bueno, solamente activo mi cámara, no está consumiendo mucha velocidad de internet y pues mi conexión es bastante buena. La cámara de ustedes sí está deshabilitada precisamente para eso. Entonces, bueno, sigamos. El storytelling, entonces, como les mencionaba, es contar una historia, es contar un cuento, perdón, a través de los elementos que hay en una foto para generar o para incitar al cerebro para que haga algo. Ese hacer algo puede ser comprar el producto, incitar una compra, consumir, o simplemente que se haga agua a la boca, ¿sí? Pero inicialmente, o la idea cuando hay una fotografía de alimentos para un restaurante, por ejemplo, o para una publicidad, está enfocado en que incite al consumo, en que yo como cliente
que yo como cliente veo una fotografía de alimentos y me den ganas de comerme ese alimento y lo compre, ¿sí? Entonces, y lo consuma. Entonces, básicamente, ese storytelling es que estemos contando esa historia y que el cerebro, que esa persona que está viendo esa fotografía, se conecte emocionalmente con esa foto y a través de ese cerebro empiece a generar una película, una película y se enganche en esa película. Y a través de esa película, pues se incita al consumo, se incita a la compra. Sí, eso es básicamente eh, lo que es el concepto de storytelling. Entonces pueden ver en esta primera fotografía vemos un croissant o un grupo pues de croissants con una composición bien bonita, una luz de mañana. Entonces ahí a cada uno de ustedes les está diciendo algo. Recuerden, y yo siempre lo he mencionado, la fotografía de alimentos y en sí toda la fotografía es un arte muy, pero muy subjetivo. Entonces, para una persona, esta fotografía le puede gustar, para otra persona no le puede gustar, para otra persona le puede parecer normal, a X persona le va a parecer espectacular. Entonces, la idea es como respetar no, esos límites que hay al percibir, al entender, al leer una fotografía de alimentos. Entonces, frente a eso, con base en todo lo que he hecho en fotografía de alimentos, digo que hay 6 factores fundamentales para contar una historia en una fotografía de alimentos. Esos 6 factores los pueden ver ahí. Eh, el primer factor que menciono es trabajar la luz y las sombras. Esa luz y esas sombras porque nosotros pensamos por lo general en la luz natural, en la luz artificial, que tengo un flash de tanta potencia, que voy a hacer la fotografía con luz natural en la mañana, en la tarde, etcétera, etcétera. Pero no hay que desconocer y es supremamente importante entender también cómo las sombras están jugando un rol fundamental en la composición o en esa fotografía que estoy, que estoy elaborando. Entonces, teniendo presente y entendiendo que esto es como un matrimonio entre luz y sombra, es un matrimonio que siempre va a darse presente, siempre, siempre, siempre. Y aquí hago un paréntesis y sí me gusta mencionar lo siguiente, y es que el estilo de fotografía, y si se meten a mis redes sociales, a mi página web, a mi cuenta de Instagram, el estilo de fotografía que yo manejo es un estilo de fotografía muy editorial, sí, muy, muy editorial. Es un estilo de fotografía que va muy acorde, por ejemplo, una carta para un restaurante, para un ebook, para un libro de recetas, para cuentas de Instagram donde esa cuenta quiera contar historias. Y ese tipo de fotografía es muy, muy editorial para que lo tengan presente. Ya luego, bueno, si tienen preguntas para aquellas personas que no tienen claridad sobre un estilo editorial y un estilo más publicitario, podría darles claridad sobre eso si no entienden bien ese concepto. Entonces, como les mencionaba, entender ese noviazgo que hay siempre entre la luz y las sombras. Cuando estoy trabajando con luz, siempre, siempre voy a tener sombras. Entonces, este es el primer aspecto o es el primer factor que considero que debemos tener en cuenta cuando estamos contando una historia. Y más si es en una fotografía estilo editorial, como lo pueden ver. Incluso esta fotografía del croissant, miren que ya hay un elemento atrás, hay una taza, pero revisen bien en detalle, miren que hay luz, hay algo de sombras. Esas sombras son importantísimas en un alimento porque al cerebro le gusta, perdón,
los elementos tridimensionales. A nosotros nos gusta la tridimensionalidad. Entonces, las sombras nos permiten generar eso, nos permite que el alimento, que el objeto, que ese elemento tenga volumen, tenga altura, tenga profundidad, tenga esa tridimensionalidad, como le digo. Bueno, ese es el segundo factor, obviamente está en el protagonista. En fotografía de alimentos, ese protagonista se conoce como héroe, ¿sí? Entonces, es importantísimo, obviamente, y eso no solamente está en alimentos, eso está en retrato, en arquitectura, en paisaje. Hay un protagonista, ¿sí? Si son las montañas, si es la modelo, si es arquitectura, si es la casa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en alimentos, ese protagonista lo llamamos héroe y obviamente necesitamos tener un héroe que sea el protagonista de mi historia. Entonces, es también de sentido común. Recuerden que si tienen preguntas, los estoy leyendo, que las respondo en tiempo real. Bueno, seguimos con el tercer factor y son los elementos decorativos. Esos elementos decorativos en fotografía de alimentos los llamamos props, ¿sí? También se conoce como homenaje o como utilería, pero props es una palabra muy empleada. Eh, entonces, lo importante aquí de los props o de esos elementos decorativos es que sean elementos bien estratégicos, porque esos elementos estratégicos van a estar acompañando a mi protagonista, a mi héroe, y esos elementos estratégicos, esos props, van a ser fundamentales para que yo esté contando una historia muy coherente y ya lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. Un factor también que considero muy importante y es el movimiento. Ese número 4 es el movimiento. Hay algunas fotografías que lo tienen, hay otras que no lo tienen. Esta fotografía que ustedes ven acá del croissant con la taza en el fondo no, tiene no genera movimiento, no da la sensación de movimiento. Pero cuando contamos historias es bien importante imprimir ese concepto de movimiento y también lo vamos a ver más adelante. Entonces, el elemento humano como número 5, como ese factor número 5, es supremamente importante. A mí personalmente me gusta muchísimo trabajarlo. Me gusta impresionante porque le da un poco más de fuerza a la historia que estoy contando en mi fotografía. Entonces, sí me gusta en lo posible siempre meter un elemento humano. Puede ser una mano, puede ser una persona, puede ser el cuerpo de la persona que está, por ejemplo, elaborando el alimento. También vamos a verlo en algunas imágenes. Y como último elemento, sin ser el menos importante, diría que es el más importante, es la composición. Cómo voy a organizar esos elementos en el frame, en el marco de mi fotografía. Entonces hay varias reglas de composición y ahí lo tengo pues en asterisco para recordarme en decirles que revisen el ebook que tengo en Amazon porque tiene herramientas bien interesantes que les va a permitir ampliar muchísimo más el concepto a la hora de hacer composición en alimentos. Bueno, estos son los 6 factores que considero son importantísimos y miren esta fotografía. Si se dan cuenta, empecé con unos croissants solos, luego sigue un elemento que es una taza, ¿sí? Pero ahora sigue el elemento humano. Entonces miren cómo la historia se va complementando en la medida que yo estratégicamente hablando estoy organizando varios elementos y los estoy ubicando en mi escena hasta que
cuento una historia totalmente diferente. Entonces miren que esta fotografía versus la fotografía inicial donde estaban los croissants solitos, esta fotografía cuenta algo totalmente diferente. Entonces miren la fotografía desde la luz, desde las sombras, la taza, las manos puestas de esa forma tan estratégica. Es como si la foto estuviera diciéndome, ven, te invito a que compartas conmigo, ven, tómate un café o tómate algo conmigo mientras comemos croissant o comemos un desayuno. Entonces, aquí pueden ver la secuencia, ¿sí? Aquí pueden ver la secuencia de cómo son las fotografías de menos a más. De menos a más en el sentido de estar incluyendo más elementos de forma estratégica para contar una historia como más fuerte, con más poder, para que el cerebro se conecte a través de la emoción y se conecte con la fotografía, ¿sí? Eso es básicamente el concepto. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, hablemos un poquito del héroe. El héroe o ese protagonista, pues ya les mencioné que es de sentido común. El héroe o ese protagonista es el alimento que yo quiero resaltar. Y aquí sí es muy importante y la recomendación que sí les comparto es que, como lo leen ahí, ese héroe debe ser, perdón, no debe estar supremamente claro y definido. El cerebro no puede dudar ningún microsegundo en identificar quién es el protagonista de la fotografía. Entonces, por eso es muy importante que durante la sesión de fotos, cuando esté trabajando sobre un alimento, ese alimento sea lo más claro y lo más definido. Y cuando hablo de claro y definido, es que esté enfocado, que esté bien iluminado, que los colores se vean bien, que la saturación se vea bien, que el balance de blancos le ayude muchísimo para que ese alimento resalte y de inmediato el ojo vaya a donde yo quiero que vaya, ¿sí? Aquí me pregunta Gerardo, ¿cómo encontramos tu libro en Amazon? Gerardo, métete a mi página web y cuando te metas ahí te va a llegar como la publicidad para dirigirte a Amazon. O también vas a ver dentro del menú un link, perdón, el menú dice ebook. Te metes ahí y ahí vas a encontrar también el ebook. En Amazon también el ebook se llama Mi Foto Provoca. Ahí lo van a encontrar. Es un libro, como les mencionaba, súper sencillo de leer, súper sencillo de trabajar. Yo creo que les va a servir muchísimo. Sandra me está preguntando, para que el balance de blanco sea correcto, uso 5000 Kelvin. Sandra, te voy a decir que depende, y eso lo vamos a ver también más adelante. Pero de entrada yo te digo, Sandra, que cuando yo hago fotografías, no me enfoco mucho en el balance de blancos durante la fotografía. Lo que sí me enfoco en trabajar es que la iluminación sea lo más adecuada posible, y el balance de blancos lo trabajo en postproducción. El software que yo trabajo para revelar las fotografías, para procesarlas, es Capture One. Ese software lo recomiendo a ojos cerrados. A ojos cerrados. Es un software espectacular. Trabaja la edición de color de una forma muy sencilla, pero súper certera a la hora de resaltar colores y de trabajarlos. Eso es un espectáculo de software. Aquí veo, lo tienes, pero Express. Ah, ok, ok. Pero creo que el Express te deja trabajar el balance de blancos y también te deja trabajar la edición de color. El software, aquí les voy a escribir en el chat, se llama Capture One Pro. Para aquellos que trabajan Sony,
hay un precio especial para Sony, para aquellos que trabajan Nikon hay un precio especial para Nikon, para Fuji hay un precio especial para Fuji, para Canon creo que no todavía, pero yo empecé con el precio especial para Sony, pero ya pues a raíz del trabajo que yo hago también de educación o de compartir información a mucha gente, pues no todo el mundo utiliza Sony, entonces ya migré al software que abarca pues todas las cámaras, porque a veces en asesorías que hago me comparten fotos de Canon, de Nikon, entonces pues yo las proceso y las revelo y las reviso pues con la persona a quien estoy asesorando. Bueno, entonces creo que aquí sobre el héroe pues no hay mucho que discutir y también es de sentido común y más cuando estamos hablando de fotografía de alimentos. Por ejemplo, esta es una media luna, eso es un plato muy argentino y creo que no me equivoco. Sandra Viviana, que estás conectada, veo que eres de Argentina, creo que identificas este alimento que es muy argentino. También Joselín, que te estoy leyendo por acá, que eres de Argentina. Eh, ¿Quién más hay de Argentina? Bueno, pero eso es una medialuna, es un producto muy argentino. Ah, aquí Sandra, sí. Es muy argentino, entonces pues hay que mostrar el alimento muy, pero súper, súper claro y definido. A pesar de que esté rodeado de muchísimos más elementos. Ustedes pueden ver que hay medialunas atrás, hay una bebida atrás, hay otra medialuna adelante, pero ahí se maneja cierta profundidad de campo para que ese héroe esté supremamente claro y definido. Eh, También otro tip que les comparto es que debemos tener siempre un punto focal. Denme un segundo, yo sigo admitiendo más personas. Listo. Eh, Debemos tener un punto focal simple de detectar, que es lo que les mencionaba. Bueno, tenemos el alimento claro y definido, pero eso hay que llevarlo a través de un punto focal que sea fácil, que sea simple de detectar para el cerebro. Y ahí, gracias a esos conceptos de composición, podemos trabajar supremamente fácil el punto focal, si voy a utilizar Fibonacci, si voy a utilizar eh, la regla de tercios, el triángulo dorado, bueno, y otras herramientas de composición que van a encontrar también en el ebook para aquellos que lo quieran conseguir. Y esas herramientas de composición me van a ayudar muchísimo a generar un punto focal. Y ese punto focal, pues yo ya me encargo de que sea muy simple de detectar, ¿sí? Para que el ojo no esté desplazándose y tengan cuidado con esto que les estoy mencionando. Aquí cuando estamos trabajando una fotografía de alimentos, estamos hablando de microsegundos. ¿Y microsegundos en qué? Microsegundos en que el cerebro, y no voy a hablar de ojo porque aquí el proceso se da en el cerebro, que el cerebro, bueno, a través de los ojos, pero que ese cerebro se tome unos microsegundos en identificar cuál es el héroe, se identifica a través de un punto focal simple de detectar y se engancha en el alimento. Si no trabajamos un punto focal adecuado, si nuestro protagonista, si nuestro héroe no es claro y definido, el cerebro se va a consumir microsegundos valiosos en entender la fotografía. Y si se va a gastar, eh, si se va a gastar esos microsegundos entendiendo la fotografía y va a estar diciendo, pero Andrés, ¿qué está haciendo acá? Andrés quiere mostrar alfajores, quiere mostrar la media luna, quiere mostrar una bebida, etcétera, etcétera. Entonces son microsegundos que pierdo y ahí ya el cerebro se desconecta de mi alimento y ahí tengo mucha probabilidad de que ese consumidor o ese comprador no consuma el plato que yo quiero que consuma, por ejemplo, en una carta o que la receta en un libro no sea atractiva, etcétera, etcétera. Creo que el mensaje es supremamente claro en ese sentido. Lo sigo leyendo aquí, pues estoy pendiente de sus preguntas. Entonces creo que es relativamente fácil el concepto de punto focal en fotografía de alimentos. Entonces miren aquí estos alfajores.
fáciles de entender. El punto focal es muy claro, está en todo el centro y ahí no tiene pierde, al igual que la fotografía anterior con las medias lunas, ¿sí? Bueno, algo muy importante que menciono, aquí ya Ramón escribe, ya termino aquí el concepto, Ramón, y respondo tu pregunta. Entonces, cuando estamos hablando, porque aquí esta parte es hablar del héroe, de ese protagonista, entonces aquí tenemos que hacer casting de elementos. Yo le digo así, hacer un casting de elementos. Y creo que pues, es un término que todos los fotógrafos de alimentos y todas las personas que hacen food styling dicen hay que hacer casting de alimentos. ¿Y qué es esto? Y es que todos los elementos, todos, absolutamente todos los elementos, desde el protagonista hasta los props, deben ser bonitos. Y aquí en especial con el protagonista, con el héroe, los alimentos deben ser súper sexy, súper bonitos, súper bien cuidados, deben ser libres de detallitos que, no sé, la fruta tiene algo de podrido o se dañó un pedacito del alimento, no, los alimentos deben ser eh, impecables, deben ser, como yo digo, súper, súper sexys, ¿sí? Entonces, y eso ayuda muchísimo en que las fotografías o que la sesión sea relativamente fácil, porque imagínense, pues si no cuido o si no soy cuidadoso con los elementos o con el protagonista, si utilizo ya alimentos viejos que no están bien cuidados, voy a estar gastándome muchísimo tiempo en postproducción, haciendo retoque en Photoshop o contratando un retocador para quitar esas, entre comillas, imperfecciones. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos al hacer el casting de los alimentos. Bueno, entonces aquí respondo, Ramón me pregunta, ¿cuál es el mejor objetivo o el que más recomiendas de Sony para fotografía de alimentos? Ramón, a ojos cerrados, sin titubear, recomiendo el 90 milímetros macro f2.8. Ese objetivo es ridículamente espectacular. Tiene una óptica, pero es que ni sé cómo escribirlo porque cuando haces la fotografía, el alimento sin tener una postproducción, el alimento sale perfectamente enfocado. Obviamente, pues uno siendo cuidadoso desde el enfoque cuando uno está trabajando, pero el producto se ve súper bonito. La óptica es espectacular. Entonces, el alimento y el producto que hagas trabajando con ese objetivo te va a encantar. Eso es una inversión que pues yo a todos se lo recomiendo, que, que van a empezar en fotografía de alimentos. Es importantísimo tener este objetivo, el 90 milímetros macro f2.8 de Sony. Ese es un elemento, eso es un objetivo G, no es G Master, es G, pues G, no es G Master, sino G. Vamos a ver si por acá lo tengo. Sí, por acá lo tengo. En un segundo. Es este. Es este. Eh, a ver, es este. Este es el de la línea G. Es muy robusto, es liviano también, pero la construcción es metálica con algo de plástico. Miren aquí no sé si lo logran ver, 90 milímetros macro f2.8. Entonces a ojos cerrados lo recomiendo. Sergio me dice por acá el 50 milímetros, no lo dejé, no lo dejo atrás. No, no, de vez en cuando utilizo, bueno, yo utilizo el 55 milímetros, pero bueno, 55 milímetros, esa distancia focal no genera, no genera mucha diferencia. De hecho, si ustedes quieren conocer un poco más de los objetivos que yo recomiendo para fotografía de alimentos, los invito a que visiten también en la página web, en el menú de blog. Ahí tengo un artículo donde recomiendo los mejores lentes u objetivos para fotografía
de alimentos. Bueno, Sandra pregunta, ¿eso está iluminado con un softbox? Sí, Sandra, si recuerdo bien, sí, todas las fotografías que vas a ver aquí, Sandra, están iluminadas con luz artificial, ¿sí? Con flash. Y creo que el 95% de las fotografías están hechas con este 90 milímetros. Ramón me pregunta, ¿para APS-C funciona perfecto? ¿Te va a funcionar perfecto, Sergio? Aquí la diferencia es que como vas a trabajar con, con un sensor ya más corto, porque yo trabajo con cuerpos full frame, este 90 milímetros, aquí estoy haciendo el cálculo, este 90 milímetros en una cámara con ese sensor que tú tienes, te va a trabajar como un 135 milímetros. Entonces, te va a funcionar perfecto. Ahí el único pero o el único contra que tendrías al trabajar con eso es que no, pues necesitas mucha distancia en el lugar donde vayas a trabajar. Entonces, sí necesitas un estudio relativamente amplio para que lo puedas trabajar sin ningún inconveniente. Sí, pero es más por espacio, no por cosas técnicas de fotografía. Bueno, sigamos con las diapositivas. Bueno, trabajemos ahora luz, sombra y alimentos. Aquí estamos más enfocados, o estoy muy enfocado en decirles que es importantísimo la luz y las sombras para jugar con lugares. Con la luz yo puedo simular espacios, puedo simular una cocina, por ejemplo, al igual que esta fotografía. Esta fotografía fue hecha en un estudio, pero con los props y con las técnicas de iluminación, equipos, procuramos la food stylist y yo hacer una fotografía como si fuera más de jardín, pero una cocina como más campestre, ¿sí? Bueno, entonces sí es muy importante esa parte de jugar con la luz, entender la luz, pero también entender las sombras, cómo me están ayudando en mi fotografía. Por ejemplo, esta fotografía, o con esta fotografía mejor, quiero decirles que el alimento siempre debe estar iluminando, ¿sí? Sí, esa luz debe iluminar muy bien el producto, debe iluminar muy bien el alimento, precisamente para que el ojo me diga, ese es el protagonista, ¿sí? Aquí, pues en esta foto ya tenemos un elemento humano, pero ese elemento humano, como lo leen ahí, es un elemento que ayuda a hacer un complemento en la narración. Entonces, es básicamente eso. Pero miren que ahí tenemos luz, tenemos sombras, pero la luz toca de una forma muy bonita, toca de una forma muy armónica, como si estuviera acariciando esa sopa de orellanas. Sí, esa es una sopa de unos productos, de unas orellanas. Bueno, entonces, eso es algo bien importante y bien interesante. A mí personalmente me gusta mucho trabajar con las sombras. Miren las sombras que se generan en la mano de una forma tan bonita. Le da como un toque como muy romántico, ¿sí? Entonces, sí, tengan presente siempre trabajar luz y sombras. Sí, luz y sombras. Para aquellas personas que apenas están empezando en el mundo de la fotografía, para aquellas personas que están empezando a entender la luz, les sugiero que cuando vean una fotografía, revisen las sombras, porque a través de las sombras voy a entender la luz dónde está ubicada, ¿sí? Entonces, aquí vemos las sombras en ese punto donde está. Entonces, aquí me dice la luz, yo la tenía a las 9, ¿sí? Entonces, ya con eso puedo deducir la posición de mi fuente de luz. Perdón, aquí me adelanté. Entonces aquí les mencionaba siempre la luz, siempre la luz. Miren que tenemos sombra, pero aquí lo importante de esto es que la luz, dependiendo de cómo yo la esté manejando,
puede influir sobre nuestro estado de ánimo, y ese estado de ánimo va a influir o no sobre la compra. Entonces, también para que tengamos eso muy presente. Ahora miren, ya una mezcla de todos los factores que les he mencionado: luz, sombra, obviamente protagonista, composición, elementos decorativos o los props, movimiento, elemento humano. Miren que aquí el cerebro se conecta, a pesar de que no hay movimiento, pues no vemos que el chocolate está cayendo, pero inmediatamente el cerebro asocia la caída de ese chocolate y ya asocia con que hay movimiento y ya se visualiza en que está comiéndose el brownie con ese chocolate o derramando el chocolate. Entonces eso es una forma muy, muy bonita, bien interesante de jugar con los sentidos. Espero que aquellas personas que están conectadas ya hayan comido, porque este tipo de charlas es perjudicial para el hambre, porque creo que ya más de uno debe estar con antojo de comerse algo. Bueno, seguimos, seguimos con la siguiente diapositiva, incluso aquí revisando la pregunta de Sandra Viviana. Eh, Sandra, un segundo, aquí Sandra entonces hablaba del balance de blancos, y aquí en esta fotografía también estamos considerando muchos elementos. La luz, miren que hay muchísima sombra, se trabaja el balance de blancos desde la postproducción. Eh, miren, por ejemplo, la mano derecha de esa persona, cómo tiene el suéter hasta la mano, entonces da la sensación de que está haciendo tal vez algo de frío. Me voy a tomar ese té o me voy a preparar ese té o esa infusión porque está haciendo frío. Entonces, todos estos elementos me ayudan a contar una historia, ¿sí? A contar una historia, como la luz, como esas sombras, como los props, como el protagonista, obviamente, están jugando un papel fundamental. Y miren ahí el punto focal. Inmediatamente el elemento está claro, claro y definido, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Aquí los sigo leyendo. Eh, Espero, Sandra, que haya sido claro esto que te estoy diciendo del balance de blancos. Entonces, pues eso es una forma de trabajar que yo tengo, ¿sí? Al final ya el balance de blancos lo puedo poner un poquito más cálido o lo puedo poner un poquito más frío, dependiendo pues de la emoción que yo quiero generar. Entonces, por ejemplo, si aquí estoy haciéndome una aromática o una infusión, pues tal vez podría poner un poquito más el balance de blancos, eh, un poco más frío, para decir, listo, es que es una tarde que está fría y tengo frío, entonces me voy a tomar pues esta infusión o voy a prepararme una bebida caliente, etcétera. Entonces miren lo bonito como el cerebro empieza a generarse aquí una película digna de Oscar para empezar a engancharse con la foto y contar la historia. Aquí Carla me pregunta, ¿esta última foto solo tiene luz de ventana o hay artificial? Esta, Carla, es con luz artificial, ¿sí? Es luz artificial. Y también una sola luz. Miren, por ejemplo, esta otra fotografía, lo mismo, tenemos luz, tenemos movimiento, tenemos también un balance de blanco trabajado, tenemos utilería. ¿Qué más iba a decir acá que se me escapó? Sí, luz, tenemos sombra. Miren la posición, que no está hecha al azar, todo aquí está hecho de una forma muy, muy intencionada, la forma como está la mano, el vestido que tiene la persona, cómo está revelado el producto, los colores, porque aquí también la teoría del color tiene que ver mucho, y eso también lo hablo en el ebook. La teoría del color juega un papel fundamental en la forma como yo recibo esa fotografía y cómo la leo. Si esa fotografía me va a generar
algo de felicidad, algo de neutralidad, algo de como de melancolía, etcétera, etcétera. Todo eso está hecho de una forma intencionada, ¿sí? Entonces, bueno, no hay más preguntas por acá, sigamos. Miren, por ejemplo, esta otra fotografía, esta es ya un poco más dark, pero miren, tenemos elemento humano, tenemos, aquí vemos claramente que hay un chef, está preparando ya los alimentos, tenemos ingredientes, miren aquí la iluminación, cómo está llegando a todos los alimentos. Entonces, mire que ya son todos esos factores que empiezan a hablar juntos para contar esa historia. Entonces, no sé, por ejemplo, esta fotografía sí me gustaría leerlos o de hecho, saben que me gustaría leerlos con respecto a esta fotografía. ¿Qué les hace sentir? ¿Qué película está pasando sobre su cabeza cuando ven esta persona que está sirviendo la leche sobre ese café con un pedazo de pastel o de torta en ese plato? Sí me gustaría leerlos qué les genera esa fotografía, qué emoción, qué sentimiento les está generando. Ahí los leo porque me gustaría saber qué les genera. Porque recuerden, como les dije al principio, la fotografía es totalmente subjetiva, sí, es supremamente subjetiva. Entonces, para alguna persona le generará tristeza, otra no, qué rico, qué hambre, estoy feliz y me quiero servir un café con una torta, etcétera. Entonces, todo eso es muy subjetivo y me gustaría leerlos. A ver, Ramón, una merienda, calor de hogar, bonito eso, me encanta, Ramón. Genera ganas de comer y estar relajado. Sí, sabes que sí, Mariana, como que estoy aquí en la casa relajado y voy a servirme un café y voy a comerme un pedazo de torta. Sandra, una tarde de invierno. Ah, buenísimo, me encanta eso, me encanta. Jocelyn, romántica, totalmente. Me sintonizo con eso, Jocelyn, romántica. Una merienda en una tarde de otoño. A mí me genera tranquilidad. Pero miren que aquí hay algo muy particular y eso lo vamos a ver más adelante. Hay un común denominador y es que es relajado, tranquilidad, calor de hogar, tranquilidad, tarde de invierno en una cabaña, tranquilidad. Y eso es gracias a la luz, es gracias a la sombra, es gracias a la teoría del color, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces miren lo bonito, como digo aquí en Medellín, qué bacano, aquí decimos en Medellín, en Colombia, qué bacano, pero qué tan espectacular que todas esas sensaciones en cierta forma generan algo en común y se genera en esa sensación. Entonces me parece muy, muy, muy bonito. Entonces, Andrés, Sergio me pregunta, ¿usaste HSS para la fotografía con el chef? Sergio, es muy probable que sí. Yo utilizo HSS. Para aquellas personas que no saben qué es eso, aquí las escribo. Perdón, que se fue este mensaje para, para Carla. HSS quiere decir velocidad, sincronizado de alta velocidad. Y esa sincronizado de alta velocidad es una tecnología, pues ya todas las cámaras y las fuentes de iluminación lo utilizan, y es utilizar velocidades altas entre comillas, para utilizar la iluminación artificial. Por ejemplo, la velocidad de sincronizado alto de Sony empieza ya por encima de 1 en 250 de segundo. Creo que Nikon también y Canon, eso es relativamente estándar. Entonces, eso es básicamente trabajar en velocidades muy altas para congelar movimiento, por ejemplo, así como Sergio lo preguntaba, eh, para, para congelar el movimiento aquí, porque aquí recuerdo que cuando estaba haciendo esta fotografía con el chef, él estaba aplaudiendo, aplaudía y yo disparaba. Y eso
es gracias a esa técnica de, de sincronizado de alta velocidad. Y ahí me disculpan que me equivoqué escribiendo, es sync, así, me comí la C. Y por lo general lo utilizo, sí, por lo general lo utilizo cuando estoy trabajando fotografía donde quiero congelar movimiento. Ahora miren esta fotografía, ¿sí? ¿Qué les genera esta fotografía? ¿Qué sensación les genera? También los leo. Aquí entonces, miren que ya es en cierta forma hacer lo mismo. Luz, sombra, colores. Aquí los colores están muy marcados en los verdes, en los amarillos. El balance de blancos también está trabajado de una forma muy intencionada para generar cierta sensación, para generar ese clima de relax como Ramón lo está mencionando. Entonces, estoy relajado, qué bueno tomarme una bebida, una limonada o algo así, pero genera esa sensación de relax. Ahora hablemos un poquito de los props. Los props son fundamentales, así sea que uno esté haciendo una fotografía minimalista o no la esté haciendo, pero los props hacen parte fundamental, juegan un papel fundamental en el éxito de una fotografía. Y cuando hablo de éxito es que la fotografía genere impacto, que genere esa sensación de me quiero comer la torta, me quiero tomar esta limonada o como esta fotografía, ya quiero dulce de leche, aquí en Colombia le decimos arequipe, pero dulce de leche o caramelo, dulce de caramelo, en fin. Pero entonces miren esta fotografía tan simple, pero miren lo importante que es este bowl pequeño con una cuchara, ¿sí? En la parte de atrás vemos ya unos brownies desenfocados que están sobre una reja, pero aquí ya la historia ya me está diciendo, o el cerebro se conecta con la historia diciendo, es que este dulce de leche lo voy a empezar a untar en los brownies. Pero miren esta fotografía tan simple, pero tan impactante desde los props, utilizando props también muy sencillos, muy simples, y eso es uno de los tips. Creo que tengo un artículo en el blog donde hablo como de los como 11 tips que hay que tener para o considerar para fotografía de alimentos, y uno de ellos es utilizar utilería o props muy simples, porque recuerden que el cerebro es supremamente criticón, el cerebro es muy observador. Entonces, si vemos un prop, sí, unos props con mucho detalle, con mucha decoración, el cerebro se puede distraer. Entonces, hay que ser lo más sutil posible, o esa es mi recomendación. Miren, por ejemplo, aquí todos los elementos que tenemos. Tenemos muchísimos props, tenemos trapos, tenemos tablas, tenemos cuchara, tenemos bowls, tenemos muchísimos elementos, pero aquí lo importante es que aunque hayan muchos elementos, esos elementos deben estar supremamente, ¿cómo decirlo? Deben estar de una forma estratégica en esa composición. Esos elementos deben acompañar, como lo leen ahí, deben acompañar al protagonista y no robarle el protagonismo. Entonces miren que aquí, nuevamente, luz, sombra, balance de blancos. Aquí pues no mostramos movimiento, no hay elemento humano, pero aquí podemos ver que hay muchísimos elementos, pero el punto focal es muy claro y el protagonista está muy claro y muy definido. Lo mismo acá, miren todos los props que tenemos y son elementos muy cotidianos, plato, tenedor, un vaso, vemos una botella de vino, hay una revista, entonces tal vez estoy comiendo estas pastas, tomándome un vinito, tal vez leyéndome una revista en la mesa de mi casa, etcétera. Y miren, todos los elementos, todos los props están hablando, están comunicándose entre sí, ¿sí? Y todo eso a través de técnicas de composición para que todo sea muchísimo más atractivo para el cerebro. Ahora, hablemos de el elemento macro, ¿sí? Cuando hablamos de fotografía macro, pero creo que aquí, bueno,
Creo que esta diapositiva se me metió ahí, no debería ir, creo, pero bueno, no importa. Y aquí toco el tema del objetivo que me preguntaba Ramón, y es que este detalle y la apetitosidad se resalta muchísimo más cuando estamos trabajando con un objetivo macro, ¿sí? Sony tiene el 90 milímetros para la montura para otros fabricantes, creo, sí, Canon tiene el 100 milímetros, creo que Nikon el 105. El lente macro hay que tenerlo en el arsenal de equipo en fotografía de elementos. Entonces, el macro nos dará como ningún otro lente el poder demostrar texturas. Bueno, entonces, sí, eso fue como un paréntesis. Tal vez fue ahí la publicidad pagada del macro, porque no debería ir la diapositiva, pero no importa. Entonces, sigamos hablando de los props. Entonces, aquí miren, por ejemplo, este desayuno. Vemos que los props están rodeando el pancake o los pancakes y a través de esta técnica de composición uno puede generar la sensación de que tenemos una mesa servida y todos los props rodeando el protagonista, rodeando el héroe, ¿sí? Miren, por ejemplo, ya con esta otra fotografía, una fotografía cenital, vemos cómo todos los elementos se comunican entre sí, ¿sí? Los platos, los aguacates, los limones, el plato donde está pues, la tostada que está sobre el plato, la madera, las plantas, todo se comunican entre sí, ¿sí? Para generar X o Y sensación. Entonces es muy importante y ese es el tip que les quiero compartir. Y aquí pues nuevamente lo repito y es que ese tip consiste en que todos los elementos que utilizo en mi fotografía se deben comunicar entre sí. No tiene sentido, por ejemplo, tener, no sé, una ensalada de un cereal, por ejemplo, con una botella de leche y un tenedor. No, entonces el tenedor ahí no se comunica. Eh, entonces hay que ser muy cuidadosos con eso, que todos los elementos que están componiendo la foto, y elementos, utilería, props, etcétera, se comuniquen muy fácil. Y esa comunicación se debe a que el cerebro necesita asociar muy fácil todos los elementos para contar la historia. Entonces, ya en técnicas de composición, yo utilizo mucho la regla de los tercios. Sí, la regla de los tercios funciona tanto para fotografías si se hacen verticales o si se hacen horizontales. Esta regla de composición yo digo que es amada por unos, odiada por otros, porque pues unos dicen es que es una técnica muy simple, hay técnicas más poderosas, pero esta técnica es infalible. A mí me encanta utilizarla porque es de mucha ayuda, de muchísima ayuda. Sin embargo, esta es mi preferida. Esta regla es la espiral de Fibonacci. A mí me encanta. Yo creo que lo utilizo casi en mi 95% de las fotografías es una técnica de composición que en cierta forma yo ya la tengo como incorporada en el inconsciente. Entonces, cuando estoy trabajando con la Food Stylist, usualmente yo encuadro mi cámara para llevar a una composición de este tipo. Y lo bonito de esta composición es que los elementos se ubican en la fotografía de tal forma que el ojo, a través de un movimiento, de un recorrido muy orgánico, empieza a entender o a procesar toda la fotografía. Entonces a mí me encanta. También le dicen la proporción áurea, para que lo tengan muy presente. Bueno, preguntas, los leo, si estoy siendo suficientemente claro o no, aquí pues los leo. En esta diapositiva quiero comentarles que la historia se va a contar
muchísimo, pero muchísimo, muchísimo mejor cuando todos los elementos se comunican entre sí. Entonces, porque sí me he encontrado con algunas personas que simplemente ponen productos por poner. Entonces, la idea es empezar a jugar con ingredientes, con props, pero que ellos se comuniquen entre sí, que tengan una razón de ser. Sandra Viviana me pregunta, ¿ayudaría a hacer un curso de food styling? Sandra, sí, sí, yo hago fotografía, yo no me meto en food styling, pero sí tengo eh, conceptos y conocimientos de food styling. De hecho, yo hice, yo hice un curso de food styling y aquí se lo voy a poner con Marcela Lovegrove. Yo creo que muchos de los que están aquí asistiendo a esta charla la conocen. Ella es un referente aquí en Latinoamérica de food styling y yo hice un curso con ella, eso fue 2017, hace ya 4 años, pero mi intención era conocer, era tener información de food styling. Mi intención o no pretendía hacer food styling, no. Yo desde un principio la tenía muy clara y era estar enfocado en alimentos. Y, y hablar de esto, pues también doy pie para darle reconocimiento a estas personas que hacen food styling conmigo, que son profesionales en lo que hacen, porque estas fotografías no serían nada si no fueran por ellas, ¿sí? Ellas tienen un talento impresionante y tienen unas técnicas espectaculares para hacer cosas que uno como fotógrafo no hace. Entonces, sí es muy importante ese trabajo en equipo entre la food stylist y el fotógrafo. Entonces, eh, aquí la clave o el tip que les comparto es asociación. Esa es la palabra clave que les comparto cuando estamos haciendo una composición. Miren, por ejemplo, esta foto. Todos los elementos se comunican entre sí, todos los elementos se asocian. Y aquí miren que ustedes se tomaron no sé cuántos microsegundos en entender que esto es una mesa con un desayuno. Y eso no tiene mucha ciencia, ya, pues no tiene ciencia mirándolo muy por encima, pero ya desde el fondo sí tiene toda la ciencia del mundo, porque hay técnicas de composición, hay teoría del color, eh, hay punto focal, en fin, para que precisamente al cerebro le sea fácil entender o procesar esa fotografía. Miren, por ejemplo, con esta foto, el elemento humano sigue dándole un toque de narrativa a la foto que estamos haciendo. Y arriesguémonos. Yo los invito a que cuando estemos haciendo fotos nos arriesguemos con las manos sucias, porque pues es que el alimento o cuando uno lo está preparando, las manos se ensucian. Uno cuando está en una cocina, la cocina se ensucia. Cuando uno está comiendo el plato, se ensucia. Entonces, también es salirnos de, de lo impecable, como dice Marcela Lovegrove, ella es de Argentina, me encanta esa palabra, eh, salirnos de lo prolijo que puede ser o prolija que puede ser una fotografía. Y miren, miren en esta foto, las manos están sucias porque yo estoy adicionando harina o estoy adicionando azúcar y las manos o los dedos son inevitables que se ensucien y eso le da algo de naturalidad. Y miren que la fotografía cobra sentido y miren que personalmente a mí me gusta mucho esa fotografía, tanto desde la luz, miren las sombras, pero miren ese toque tan bonito de los dedos sucios y también miren que ese dedo tiene un accesorio, es como un anillo y a veces cuando estamos, bueno, yo no tengo, pero para aquellas personas que tienen accesorios en los dedos, cuando están cocinando, a veces se quedan con los accesorios. Entonces miren que es darle a esa historia algo de naturalidad, ¿sí? Algo de naturalidad. Y al final, como lo dicen ahí yo lo exclamo, las manos se ensucian en la cocina. Entonces, si vemos una foto y la mano está sucia, no, hay que limpiarla, no.
primero revisemos si tiene sentido, si esa mano sucia se conecta con mi foto, pues adelante, la dejamos. Sí, a ver, Sergio nos pregunta acá, definitivamente editorial invita a preparar, a arriesgarse. Totalmente, Sergio, mira, totalmente. Entonces, visualicen esta fotografía, por ejemplo, para un libro de recetas y en una esquina poner la receta, inmediatamente el cerebro se transporta y va a estar conectándose con la preparación de ese alimento, de ese postre. Entonces va a ser bastante bonito hacer ese tipo de cosas. Entonces, y ya voy a pasar rápido porque aquí lo que quiero es dejarles el mensaje muy claro. Asociación, asociación. Si asociamos de una forma más coherente todos los elementos en mi fotografía, la historia se contará muchísimo más fácil. Ahora con esta fotografía y con lo que estoy mencionando ahí abajo, donde menciono que el alimento en sí es dinámico, yo digo que hay un antes, durante y después de comerse. Y eso es lo que yo llamo dinámico, porque obviamente, antes preparo, durante me como y el después ya no queda nada en el plato, ya quedarán migas, el plato quedará sucio. Y a eso llamo como dinamismo en el alimento. Y a lo que yo voy es mostrar ese dinamismo a través de, por ejemplo, de una torta, ya la torta partida. Aquí vemos, estas son, creo que aquí también Sandra lo podrás identificar, estas son empanadas argentinas, entonces aquí uno desgarra la empanada, uno la daña para comérsela, entonces también la invitación es arriesgarnos en utilizar alimentos que están ya partidos, desgarrados, sucios, todo ese tipo de concepto le encanta al cerebro porque de inmediato se conecta con el alimento. Entonces ya se visualiza, incluso aquí haciendo un paréntesis, no sé Sandra si ya te dio hambre con estas empanadas. Eh, entonces, cuando vemos estos alimentos desgarrados, ya partidos, ya el cerebro se conecta y de inmediato empieza a salivar y qué rico, qué delicia estar partiendo esa empanada, mordiendo esa empanada, partiendo la torta, etcétera, etcétera. Esa es una forma muy, muy interesante de conectar el cerebro con el alimento. Ahora, aquí quiero mencionarles también en la parte de composición la teoría del color. Miren que la teoría del color es supremamente importante cuando estoy haciendo una fotografía. Los tonos o sí, los tonos cálidos con colores tierra me genera una sensación, miren, una sensación, pero aquí con unos colores más fríos, una tonalidad fría, me genera una sensación totalmente diferente a una tonalidad más cálida, ¿sí? Entonces, miren la teoría del color, eh, cómo impacta el mensaje en mi fotografía. Tengan presente que la teoría del color la considero y sí, está considerada como una técnica de composición, porque yo a través de los colores influyo sobre ciertas emociones. Entonces, miren, por ejemplo, esta limonada. No sé, por ejemplo, Ramón, cómo te conectas con esta foto, si es que te conecta, pues no sé si te conecta, pero los leo. ¿Qué sensación les genera esta fotografía? Aquí los leo. ¿Qué les genera cuando ven esta fotografía? ¿Qué les genera cuando ven esta bebida? Entonces, frescura, relajante, orden. Entonces, esa frescura se da gracias a esos verdes, a esas tonalidades verdes que dan cierta neutralidad, ¿sí? Versus, por ejemplo, qué les genera esta fotografía ya con colores cálidos? Miren que tenemos, José Luis, ya te dio hambre. Entonces, miren, por ejemplo, ahí tenemos un pollo ya con un color fuerte, tenemos unos pimientos rojos, tenemos ya una cebolla partida y ya tenemos un morado. Entonces miren que hay picante, tenemos sabor, miren que ya los colores cálidos
cobran un papel totalmente diferente a esta fotografía anterior, ¿sí? Entonces, obviamente, por ejemplo, a ver si por aquí está todavía eh, Julio, que nos visita de México, incluso Iván, no sé si están por acá también conectados, pero esa es una comida picante como, bueno, aquí Iván estás conectado, no sé aquí sí, decía sabor, tacos, mexicano, y la comida mexicana es colorida, es cálida, es picante. Obviamente, entonces, bueno, sí, voy a decir obviamente porque aquí hay que trabajarlo con la teoría del color. Y es que yo no voy a utilizar unos tacos con este tipo de tonalidades porque no se comunican entre sí. Culturalmente hablando, no se conectan, no es coherente. En cambio, con ese tipo de tonalidades sí es totalmente coherente, ¿sí? Eh, no sé, los leo para saber si he sido claro con ese concepto, porque es bien importante entenderlo. Ahora sigamos con el movimiento y el elemento humano. Entonces aquí a mí me gusta mucho jugar con el movimiento y esta fotografía pues fue un golpe de suerte. Aquí no hay ningún tipo de montaje. Miren ¿cómo decirlo? Como este pedacito o esa colita que quedó flotando como partida. A ver, los leo. Omar Arteaga pregunta, ¿cómo aprender la teoría de color con principios básicos? Omar, en el ebook vas a encontrar esta información, ¿sí? Vas a encontrar esta información porque es muy fácil de entender. Ahí vas a ver unas ruedas del color que te van a ayudar a ubicar muy bien cómo empezar a mezclar los colores. Sergio pregunta, ¿sabiendas que los elementos a sabiendas que los elementos en sí ya están cargados de color, ¿cómo trabajar la teoría del color? ¿Por asociación o involucrando colores en los props? Muy buena pregunta, Sergio. Voy a devolverme, eh, por ejemplo, con esta foto, Sergio, y para todos. Eh, Recuerden que nosotros estamos haciendo fotografía de alimentos. Esa fotografía de alimentos como el nombre lo dice, vamos a fotografiar alimentos. Nuestro protagonista es el alimento. Entonces, esto que estoy diciendo me da pie, Sergio, para decirte y decirles a todos que debo primero ser muy cuidadoso con la teoría del color en mis alimentos. Sí, en mis alimentos. Los colores en los alimentos deben ser protagonistas. Ya luego me enfoco en la teoría del color o en los colores en la utilería, ¿sí? Y debo ser muy cuidadoso para que los colores que utilizo en la utilería no me le quiten protagonismo a los colores de mi héroe, ¿sí? Entonces, siempre le doy prioridad, Sergio, al protagonista, al alimento. Entonces, soy muy cuidadoso con la teoría del color en el alimento y ya en segundo plano, pero obviamente pues siendo importante, los props o la utilería. Ser muy cuidadoso con esa parte. De tip, Sergio, te podría decir, tonalidades ya más suaves en los props y ya te enfocas en darle poder a los colores a los colores en tu protagonista o en los alimentos, independiente de que sea cálido o que sea frío. Bueno, ahora entonces el movimiento, aquí la foto habla por sí solo, aquí ya con esa crema cayendo, ¿qué me pueden decir? ¿Qué va a pasar en la foto? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en la foto? A ver, Danae Arteaga. Hola, ¿cómo decidir qué teoría de color usar en cada foto? Muy buena pregunta, Danae. Eh, y te la respondo de la siguiente forma. Si estás trabajando, Danae, para un cliente, esa teoría del color debe apoyarse en la carta de colores o en la marca, y ahí está la carta de colores de tu cliente. Ese es tu punto de partida, ¿sí? Siempre siendo coherente, siempre siendo fiel a los colores de la marca
del cliente a quien le estás trabajando, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí, ya tú empiezas a revisar la teoría del color. Entonces, por ejemplo, hablando de estos tacos, si estás haciendo una sesión de fotos para un restaurante mexicano, el restaurante si en su ADN o en su marca son colores cálidos, entonces te empiezas a guiar desde la teoría del color por los colores cálidos y empiezas a jugar con los colores cálidos que te van a ayudar a ser coherente, a complementar con la teoría del color que tiene la marca de tu cliente. ¿Sí? Avísame si fue clara la respuesta. Entonces, bueno, volviendo al tema del movimiento, miren que aquí la foto habla por sí sola. Aquí ya sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, miren el movimiento, lo bonito que genera en esa fotografía. O miren, por ejemplo, aquí el elemento humano junto con los ingredientes en movimiento, pues, y pongo movimiento entre comillas porque aquí está quieto, pero el cerebro, gracias a eso que está viendo, el cerebro se conecta y va a visualizarse como si estuviera regando el azúcar, ¿sí? El azúcar sobre esas galletas. Entonces, jugando con el elemento humano, jugando con el elemento de movimiento, vamos a generar un resultado muchísimo, muchísimo más ganador en la fotografía. Miren, por ejemplo, acá, ¿sí? De hecho, si ustedes, si ustedes revisan mi cuenta de Instagram, todas mis fotos tienen un mensaje, tienen un título. Y desde que yo empecé en fotografía de alimentos, desde hace ya 6 años aproximadamente, yo le pongo títulos a las fotos y es algo que ya veo que muchos fotógrafos están empezando a hacer, porque eso es conectar una emoción, que la fotografía me esté diciendo algo. Entonces, por ejemplo, esta foto, buenos días, ya está listo. Y miren la coherencia que tienen esas manos poniendo esa torta, ese es una, se me olvida, eso es una torta de espinaca, ¿sí? Eso es un pie de espinaca, sí. Entonces, ahí ya las manos muestran que está sirviendo. Entonces, ahí ya me parece que es bonito decir, buenos días, miren la luz de mañana que estamos teniendo. Entonces, buenos días, ven que ya está listo. Entonces, es bien, bien interesante eso. Miren, por ejemplo, ya no tenemos elemento humano, pero tenemos una caída bien fuerte, bien agresiva, donde sí generamos una sensación muy fuerte de movimiento a través de esos ingredientes que caen, ¿sí? Entonces, aquí el cerebro se atrapa fácilmente con todos estos movimientos y se crea una película, como lo mencioné ahí, de forma inconsciente. También, esa es una de mis fotografías favoritas de todos los tiempos. No sé, es bien especial para mí. Eh, es congelar algo rutinario, es congelar el movimiento de elaboración de una pizza. Entonces, miren cómo lo explico ahí, la rutina, una historia. La rutina cuando estamos preparando un alimento genera una historia, así sea que partamos un simple aguacate, estamos contando una historia, así sea que partamos un simple tomate, estamos contando una historia. Entonces, es bien, bien bonito ver más allá de la rutina y miren lo artístico que uno puede volver algo tan rutinario. Esta fotografía me encanta por lo simple. Miren la luz, miren la sombra, miren la harina como queda congelada. Recuerdo esta fotografía, sí técnicamente me ayudó mucho a hacerla. Una cámara que tengo de Sony es la A9. Es una cámara que tiene un sistema de enfoque automático brutal. Es ridículo el enfoque que tiene, el enfoque continuo que tiene esa cámara. Entonces, técnicamente hablando, me da más probabilidades de tener una fotografía de este tipo. Entonces, yo siempre digo que el profesional no es la cámara, es el fotógrafo, ¿sí? Es el fotógrafo, pero también si uno está apoyándose ya de equipo
de buena tecnología, uno tiene resultados de este tipo. Danae, bueno, perfecto, Danae. Qué bueno que te haya servido la explicación. Sandra me pregunta, ¿es luz lateral? Es luz lateral, Sandra, sí, y es como lo dice DAXMX, sería a tres cuartos, sí, es lateral y está a tres cuartos. Y eso lo puedes ver, Sandra, por la sombra. Creo que aquí pueden ver en el cursor del mouse la sombra que se genera en esta parte de la masa de la pizza. Miren, por ejemplo, miren, por ejemplo, esta otra foto. Eh, También echando el queso parmesano sobre la masa. Entonces, miren cómo se congela el movimiento. Y es el proceso. El proceso genera una historia, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Miren acá también el proceso, una historia, es la rutina, estoy echándole un ingrediente. Y, y aquí me gusta hablar de minimalismo para aquellos que quieran hablar, bueno, aprender un poquito de minimalismo. De hecho, el minimalismo fue la primera charla que di junto con Sony. Eso también fue una iniciativa que desarrollé cuando empezó la pandemia, como en medio de reinventarnos. eh, Desarrollé este concepto de minimalismo en fotografía de alimentos porque no existía. Y hay un artículo en el blog, hay un video también en mi canal de YouTube sobre minimalismo en fotografía de alimentos. Entonces, miren, esta fotografía tan simple, es una fotografía dark, tan simple, pero funciona muy bien, porque el cerebro hace que se enfoque netamente en lo que está pasando, en el alimento y en la acción. Miren, eso es un helado ay, se me escapa ay, se me escapó el alimento, de pistacho. Gracias, Camila, de, de pistacho. Entonces, esas son las manos de la Food Stylist. Entonces, miren el proceso de echarle pistacho al helado de pistacho. Entonces, ahí el cerebro también se conecta de una forma bien bonita. También la vista cenital es el mejor ángulo, ¿sí? Es el ángulo que mejor recomiendo para mostrar relación entre todos los elementos con el protagonista. Pero mostrando esa relación donde todos los elementos que hay en la mesa se vean claros y definidos. Entonces aquí lo pueden ver en esta foto o en esta otra foto. Esta foto la publiqué precisamente ayer. Miren, se ven todos los elementos en la mesa. Ese es el mejor ángulo para mostrar una relación, pero que los elementos se puedan ver enfocados. O miren, por ejemplo, esta otra fotografía, ya un desayuno, mucha abundancia, muchos elementos. Miren que aquí ya el ojo no se centra en un solo punto, sino que hace un recorrido un poco más largo, se demora muchísimo más en antojarse porque hay mucha variedad, hay mucho en qué elegir. Y a veces a nosotros nos cuesta elegir, el cerebro se va primero por lo que se vea claro y definido, pero como aquí todo está claro y definido, aquí ya nos antojamos de todo. También la vista cenital, este ángulo a 90 grados, es el mejor ángulo para mostrar interacción entre los comensales, para mostrar interacción entre las personas. Y aquí la imagen habla por sí sola. Miren esta fotografía donde ya hay personas que están compartiendo, están comiendo, vemos platos sucios, vemos ingredientes, ya alimentos destrozados, sí, platos sucios, cubiertos sucios, hay interacción, hay comunicación, hay comunidad. Y ese es el mejor ángulo para mostrar eso. Aquí ya mostramos luz, ingredientes, props, todos cuentan una historia. Entonces miren, ingredientes, ahora ya la torta elaborada y empezando ese proceso de echarle esa crema y ya de echarle las almendras.
Entonces miren que es contar una historia a través de varias secuencias, pero es entendiendo que todos estos ingredientes están jugando un papel fundamental hasta tener una fotografía de este tipo. Entonces, otro tip que recomiendo es visualizar el proceso de elaboración de X o Y alimento, visualizarlo en cámara lenta. Entonces, miren, por ejemplo, aquí con este alimento, y aquí paro. Sergio pregunta, ¿cómo hacer que los productos no se vean tan flat? No entiendo muy bien tu pregunta, Sergio. Si te refieres en cenital, sí te recomiendo que juegues con alturas. Me voy a devolver, que juegues con alturas con los elementos que utilices, porque aquí debes también aprovechar el poder de asociación que tiene el cerebro. Y aquí vemos, por ejemplo, un vaso con un jugo y ya el cerebro sabe que el vaso es alto y automáticamente va a generar esa recreación o esa película de lo que está pasando y ya va inmediatamente a generar de forma inconsciente alturas y no va a generar ningún tipo de inconvenientes. Lo otro también desde la fotografía ya es que empieces a jugar con la apertura, ¿sí? Entonces ya la apertura va a generar cierta profundidad de campo para que la parte de la mesa se vea un poquito desenfocada y el protagonista de forma cenital se vea algo más enfocado. Iván pregunta, ¿qué recomiendas para fotografía de productos gourmet como quesos y charcutería? Pero dame un poquito más de detalle, Iván. ¿Qué recomendaría en cuanto a qué? Para darte pues una respuesta más concreta. Mientras sigo aquí con este concepto. Entonces, miren, visualizar el proceso en cámara lenta. Entonces aquí la repostera va a poner esa galleta. Entonces es visualizar ese proceso en cámara lenta y capturarlo. ¿Sí? Lo mismo aquí. Entonces es visualizar esto en cámara lenta y miren aquí lo bonito que uno puede generar y llevarse sorpresas. Entonces aquí menciono ya los mejores lentes para trabajar. Entonces, a ver, Iván pregunta, en composición y en una tienda con los productos, ¿qué recomiendo? Pues, Iván, ser muy cuidadoso con la luz, ¿sí? Ser muy cuidadoso con la luz, con los colores, porque vas a tener, por ejemplo, muchos quesos, colores amarillos, entonces jugar muy bien con la teoría del color para que esos quesos sean muy protagonistas, muy protagonistas. Entonces ahí debes tener especial cuidado en los props que vayas a utilizar para que esos alimentos se puedan resaltar de una forma más alta. Puedes utilizar luz y algo de sombras para que también los quesos tengan algo de volumen. Bueno, entonces aquí recomiendo los mejores lentes para trabajar y eso ya lo van a ver en detalle en el artículo que tengo en el blog. El lente macro de Sony, el 90 milímetros, es a ojo cerrado el lente que yo recomiendo para trabajar. El lente 50 milímetros, yo utilizo un 55 milímetros f1.8 y el lente 24-70. Ese lente 24-70 lo recomiendo para fotografía cenital. Como es fotografía cenital, ahí, a ver, sé que hay dos tipos de 24-70. Uno costoso y uno no tan costoso. El 24-70 costoso es el que tiene apertura máxima f2.8. Ese es el más costoso. Yo no recomiendo trabajar con ese tipo de lentes, pues por el tema económico, porque como es para alimentos y es cenital y usualmente necesito todos los elementos enfocados, pues desde la teoría, todo lo que quiero ver en mi mesa desde la parte de arriba, desde los 90 grados, todo es cenital. Entonces, no necesito tener
lentes muy luminosos. El lente que yo utilizo, el 24-70, es de apertura máxima 4. Entonces, funciona perfectamente, perfectamente. Pero hay fotógrafos, yo también tengo el 24-70 2.8, pero para aquellos fotógrafos que quieren hacer alimentos, retrato, y en retratos utilizan el 24-70 2.8, pues bienvenido para la fotografía cenital. Sí, sí tengo, bueno, y sí sé que, por ejemplo, el 24-70, el 2.8 versus el 24-70 f4, ese 2.8 es mucho más grande, la óptica es más robusta, es más pesada. Entonces, también más por ese lado recomiendo el que es de apertura 4. Aquí menciono el diablo está en los detalles, pero ¿en qué sentido? En el buen sentido de la palabra, utilizando esa fotografía macro, que de hecho, pues si recuerdan ese risotto que vieron donde estaban los champiñones rosados, ahí pueden ver y a ver, yo me devuelvo aquí rápidamente para mostrarlo porque sí se me movieron las diapositivas. Miren el detalle que yo puedo lograr con el macro, y de hecho ya me dio hambre. Eso es un risotto de orellanas, y miren las orellanas cómo se ven, miren el arroz cómo se ve. Obviamente la luz le ayuda mucho, pero miren el detalle que se logra gracias al lente macro, ¿sí? Ese lente macro me va a generar esos detalles que, que van a ser supremamente provocativos. Y el tip también que les comparto aquí es que gracias al lente macro puedo magnificar o ampliar o mostrar mucho mejor las texturas. Y en fotografía de alimentos, mostrar texturas, así como lo vieron con ese risotto, mostrar texturas eh, genera que uno empiece a salivar. Entonces el cerebro se conecta con las texturas. Entonces uno ve un brownie, ya qué delicia el brownie esponjoso o el flan o lo que sea, pero porque mostramos texturas, eso es un elemento también súper ganador, y eso es gracias al macro. Entonces, con el macro mostramos los detalles, y también pues digo que el diablo está en los detalles porque como es macro, el macro muestra mucho más allá de lo evidente. Entonces, también ahí sí hay que ser cuidadoso con la utilería, con los alimentos, porque ya con ese macro vamos a ver otros detallitos. Podemos ver, ves que aquí el vaso tal vez, ve, el vaso está quebrado, el vaso está rayado, ve, el vaso tiene una huella del dedo. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Y el diablo está en los detalles. El cerebro es supremamente criticón, es chismoso, y si ve la huella en el vaso, ay, la huella en el vaso, y ya también se desconecta de la fotografía. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Miren, por ejemplo, esta fotografía, miren la caída del líquido sobre esa uva, miren los detalles de la madera, miren el agua sobre la madera, miren las gotas que rebotan, que están congeladas, se ven mucho los detalles. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Miren los acercamientos que tenemos, esos acercamientos hace que se nos haga agua a la boca. Entonces miren el huevo partido, miren el detalle, miren la pimienta que se ve en el huevo. Aquí, perdón, que saluda. Aquí Mandala, que está supervisando cómo vamos. Entonces miren la pimienta sobre el huevo, miren el aguacate, miren el pan, y eso es gracias a un elemento, perdón, a un objetivo macro. Miren también esto es gracias a un macro. Miren el detalle del arándano, miren la caída de la miel que se está dando. Ahí la cogí en el momento perfecto, ya estaba a punto de caer. Entonces, esta es una fotografía que yo puedo catalogar como food porn, ¿sí? A ver, paréntesis, DaxMX pregunta, ¿cómo saber si un platillo es mejor en toma abierta y otros en acercamiento al detalle? Dax, eso te lo va a decir el ojo, y eso te lo va a decir el alimento, ¿sí?
El alimento, a ver, yo por acá no tengo, pero precisamente, y te lo respondo de esta siguiente forma. ¿Cómo quieres contar la historia? Si tú quieres mostrar una mesa servida, entonces muestras elementos, entonces tu toma va a ser abierta. Pero si quieres darle muchísimo más protagonismo a un elemento, ¿sí? Si quieres darle protagonismo a un elemento, entonces te cierras más, ¿sí? Porque el ojo, y ahí ya empiezas a jugar con ese punto focal. Entonces, mira, por ejemplo, en estos pancakes, aquí tú ya no necesitas una toma muy abierta, tú no necesitas mostrar la mesa, pero no la necesitas porque tu intención es mostrar el alimento, ¿sí? Pero si tu intención es mostrar una mesa servida, entonces te alejas un poco más para mostrar muchísimo más, mostrar muchísimos más elementos en tu mesa, ¿sí? Entonces, espero que esa respuesta te sirva, Dax. Iván pregunta, ¿qué esquema de iluminación utilicé para estos pancakes? Ve, Iván, particularmente, bueno, una sola luz. Esa luz estaba a las 10, no, a ver, sí, estaba aproximadamente entre 9 y 10. Entre 9 y 10 fue con una luz continua, ¿sí? Fue con una luz continua, quise ensayarla, quería pues ensayar, a ver cómo me iba, y, y ya, tenía un rebote al lado derecho, tenía un rebote creo que a las 3 y ya, básicamente era eso. Bueno, entonces aquí ya estamos terminando porque ya se nos ha alargado. Espero que no se hayan dormido y no se hayan aburrido. Eh, a ver, sí, ya hemos prácticamente terminado. Entonces, mostrar elementos de este tipo es gracias a un elemento macro. Y también aquí esta fotografía la hice con la R4. Para aquellos que tienen la R4, la R3, la R2, que ya son cámaras con megapíxeles muy altos, recortar las fotografías me permite conservar muy buena resolución y mostrar también los detalles sumado a que utilizamos un lente macro. Entonces miren ese arándano, cómo se ve de espectacular. Y eso es gracias a a la, al lente macro, sí, es gracias a eso. Entonces, sí, aquí ya terminamos. Respondo preguntas. Este es el libro, esta es la portada del libro, Mi foto provoca. Está enfocado netamente a composición. Aquí en este ebook no está enfocado en dar conceptos de fotografía. Eso pues ya hay mucha literatura de ese tipo. Incluso pues inicialmente pensaba hacerlo, pero no quería hacer más de lo mismo. Quería hacer algo diferente y enfocarme en herramientas que tuvieran un poquito más de contenido para ayudar, ¿sí? Para ayudar. Entonces, así es la portada del ebook. Está en este momento en Amazon. Cuesta $9.99, pues es relativamente económico. Se lee súper rápido porque lo van a leer de tal forma como si estuvieran escuchando. Así como yo estoy hablando con ustedes, lo procuré escribir de esa forma. Entonces, creo que les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y bueno, muchas gracias a Sony Alpha por este espacio. Ahí pueden ver mi página web, pueden ver también mi cuenta de Instagram para que me sigan. Me pueden escribir también a través de las redes sociales. Yo procuro en lo posible responder para ayudarles en alguna inquietud que tengan. También me contactan algunas personas que van a hacer compra de equipo Sony, entonces me contactan porque quieren el descuento y ese descuento pues está para todos, para que lo aprovechen. Y listo, aquí estamos para ayudarnos. También tengo un grupo en Facebook, eh,
pueden encontrar el link en la página web, en el grupo en Facebook. Es una comunidad, la creé con la intención de que todos nos compartamos conocimiento. El año pasado teníamos una dinámica semanal de poner retos. Yo digo que fue la primera temporada. Vamos a tener una segunda temporada ya en unos meses, y es que consisten en unos retos. Yo pongo unos retos y las personas hacen esos retos, los suben en el grupo en Facebook, también en sus cuentas de Instagram. Tengo un hashtag donde se crea como una galería para que todo el mundo vea cómo ha evolucionado en esos retos. Y lo particular de los retos es que semanalmente hago una revisión, doy mi opinión sobre las fotografías que las personas están publicando y que están participando en los retos. Entonces, entren al grupo en Facebook, responden las preguntas y ahí ya empiezan a participar en la comunidad, que es bien bonito compartir conocimiento. Bueno, los leo si tienen preguntas, si tienen inconvenientes con algo, alguna sugerencia, bienvenido. Aquí pues estamos para compartir información, conocimiento. Ramón pregunta, Andrés, ¿es mejor luz continua o flash? Pues, Ramón, eso va a depender. Yo sí te puedo decir que si vas a trabajar con luz continua, trabaja con una luz que tenga muy buena potencia, ¿sí? Muy buena potencia. Okay. Que tenga muy buena potencia. ¿Por qué? Porque si tienes, por ejemplo, esta de los pancakes que hice, aquí busquémosla, de unos pancakes, a ver, se me perdió, aquí está. Estos pancakes la hice con una luz de 60 vatios de potencia. Era una luz Godox, sí, de 60. Y me gustó, pero me vi muy limitado con la velocidad de obturación. Entonces ya me tocaba trabajar con velocidades bajitas. Recuerdo que esta foto la hice en 1 en 60 de segundos. Y no me gusta, me parece que ya me restringe mucho si quiero trabajar en altas velocidades. Entonces, frente a eso, sí prefiero trabajar y recomiendo un flash. Yo tengo un flash de 200 vatios, que es el Godox AD200, ya está el AD200 Pro, ya hay 300, ya sacaron uno de 100. Recomiendo el de 600. Yo trabajo con el de 600 y trabajo algunas veces con el de 200. Entonces, sí, personalmente, por comodidad, ya por mi flujo de trabajo, por mi estilo de trabajo, prefiero trabajar con flash. Y si en lo posible, pues, bueno, incluso tengo también una luz continua. Invertí hace poco en una luz continua de 300 vatios. Vamos a ver cómo me va con eso. Sergio me pregunta, Andrés, ¿una o dos luces? Sergio, por lo general, utilizo una sola luz lateral, y listo, y ya juego con rebotes. Ya muy de vez en cuando utilizo dos luces, ¿sí? Mi enfoque es muy editorial y ya es jugar más desde la composición y desde la iluminación con una fuente de luz, y me caracterizo más para que esa luz sea muy en lo posible natural, que sea como una simulación de luz ventana, que sea lo más natural posible. Bueno, Dax también, porque Ramón preguntó luz continua. Dax MX también preguntaba sobre luz continua para alimentos estáticos. Ya. Sí, bueno, exacto, Dax. Si vas a trabajar con alimentos estáticos, luz continua perfectamente, pero si ya vas a tener
movimientos y ya vas a tener manos por ahí jugando con cosas, y recomiendo mejor el flash y trabajar con velocidad de sincronizado alto, el high speed sync. Bueno, ¿qué otra pregunta? Si no hay más, yo creo que ya podemos dejar hasta ahí. Ya se nos fueron casi 2 horas, 2 horas. Bueno, nuevamente, sí me despido. Bueno, vemos otros minutos si tienen más preguntas, o ya de lo contrario paramos acá. Bueno, sí, paremos. Muchas gracias a cada uno de ustedes, infinitamente agradecidos por participar. Obviamente, pues gracias a Sony por crear este espacio de tiempo para compartirles conocimientos con todo el amor. Me gusta mucho pues compartir y que sean pues una mejor versión de lo que eran hace tal vez 1 hora, 2 horas, con esta información nueva que están teniendo. Bueno, muchas bendiciones a todos, cuídense muchísimo durante esta época que nuevamente el tema de esta pandemia está como alborotándose. Aquí estamos otra vez en cuarentena, pero bueno, es con mucho cuidado y seguimos hablando. Un abrazo para todos y muchos éxitos. Muchas gracias. Chao.